Capítulo 6. La anciana siempre es la más sabia. Cuando adquirí la BMW R1200 CL, una moto con muchos años encima, del 2003 creo recordar, y pocos caballos, me di cuenta lo que era realmente viajar. La lentitud con la que rodaba con ella me ayudaba a saborear con más ímpetu los paisajes que atravesaba. Su enorme cúpula me facilitaba una conducción más cómoda y, por qué no decirlo, más económica. Muchos sabréis lo que es ir detrás de sus enormes parabrisas, gracias a los cuales los azotes del viento son menos intensos. No solo ella se hacía mayor, sino que yo, en mi forma de entender el mundo de la moto, comenzábamos a dar un giro de 180 grados. Cambié radicalmente de compañías. Atrás quedaban aquellos moteros que utilizaban la carretera como un circuito que ponía en peligro su vida y la de los demás. Aprovecho para contar una anécdota respecto a esto. Una vez que adquirí la CL, como era lógico, la presenté a mis compañeros de ruta, los cuales no hicieron más que burlarse de ella atribuyéndole adjetivos deshonrosos como la vieja cafetera, máquina de vapor, el vehículo de los picapiedra. Encajé las críticas lo mejor que pude, pero una vez en ruta, mi cabeza diseñó una sutil venganza. Cuando ya llevábamos aproximadamente una hora de curvas y las fuerzas comenzaban a fallar, aproveché una recta interminable para llevar a cabo mi privilegiada posición. Al final del grupo me favoreció la maniobra para iniciar un adelantamiento que dejó a todos con la boca abierta. Activé el control de velocidad, puse una canción de AC/DC, solté el manillar, crucé los brazos y mientras imitaba con mi cuerpo los singulares movimientos del cantante del grupo, les adelanté uno a uno. Por su parte, ellos iban encogidos en sus motos para evitar las molestas turbulencias del viento que se sufren cuando no se tiene una buena cúpula. Allí estaban todos observando, asombrados, cómo una vieja cafetera los adelantaba con un chico en sus lomos que parecía volar sin importarle nada de lo que habían dicho. Por un momento pensé que sintieron envidia, porque nunca más volvieron a criticar mi anciana CL. Las puertas a una nueva etapa y decidí apuntarme a un grupo en el que todos los miembros eran propietarios de una moto de la misma marca que la mía o incluso la R1200C. Todos sus integrantes superaban los 50 años de edad y muchos de ellos fueron mis mejores maestros. Comenzaba a entender que el paso de los años te hacía más sabio y maduro. Me quedaba embobado escuchando sus charlas sobre viajes, aunque hubo una en concreto que me hizo pensar y con la que estuve bastante en desacuerdo. El presidente del club afirmaba que quienes tenían más poder adquisitivo normalmente eran mejores personas que los que carecían de él. Ante este pensamiento discrepo totalmente, puesto que en alguna etapa de mi vida se dieron las circunstancias adecuadas para que yo pudiera adquirir una buena moto, pero en otras etapas no tuve tanta suerte. Sin embargo, sigo siendo la misma persona. Para aquel hombre el dinero era una forma de cribar a las personas, por lo que para evitar que los macarrillas aparecieran en las concentraciones que organizaban, comedores escogidos, y con los hoteles sucedía lo mismo. El coste, por tanto, podía no ser asequible para algunas personas, pero de lo que se trataba era de que no apareciera gente mala por allí. Comentarios jocosos por aquello, e incluso me llegaron a apodar como el empujamotos. Fue una anécdota divertida, la verdad, y no sería la única. Aunque poco a poco aprendía, mi inexperiencia estaba latente aún, y ello me pasó factura. Esa CL tenía una batería que estaba bastante hecha polvo, así que un día se me ocurrió dejarla arrancada para que cargara. Hasta aquí todo correcto, pero el problema surgió cuando me despreocupé de ella y me puse a hacer otras cosas mientras estaba arrancada. Su refrigeración era por aire, así que era inexistente cuando la moto estaba parada. Cuando me di cuenta de lo que había dejado arrancada, bajé a toda velocidad al garaje y me encontré con los colectores al rojo vivo. Unos minutos más y hubiera acabado con ella sin querer. Mi hijo Ethan se subía a la parte delantera de la moto y Jenny a la trasera. Juntos, los tres íbamos a una pequeña cuesta que había cercana a casa y bajábamos por ella juntos. Pese a que apenas había velocidad, ellos aquello era volar y se ponían a chillar mientras yo gritaba: ¡La cuesta de la muerte! ¡Otra vez, papá! ¡Otra vez!, decían. Y de nuevo repetíamos el mismo trayecto. Cada vez que me traigo al presente aquel recuerdo, se me ilumina la cara y me sale una sonrisa. El día que decidí venderla, me fui a un concesionario BMW. Mi cabeza ya había decidido que quería viajar lo más lejos posible.
y trataría de hacerlo con una moto más nueva y con más potencia. No le hice mucho caso al mecánico, que me aconsejó que me comprara una moto con poca electrónica, puesto que la adquirí desde Yemen y por vía telefónica. Era una BMW R1200 GS Adventure. Me sucedió algo muy curioso cuando fui a pasar la revisión a la GS al concesionario. Coincidí allí con un señor que había comprado mi CL y, como era de esperar, entablé conversación con él. ¿Qué tal va la moto?, le pregunté. Muy bien, además la compré en este concesionario y me dijeron que su anterior dueño era un doctor. Desde una restauradora cercana nos observaba el vendedor con cara de pánico. Ambos le vimos y sonreímos. Le comenté que tenía en mi poder muchos accesorios que aún conservaba de la moto y que seguramente los tiraría, por si estaba interesado en ellos. ¿En serio me los regalas? Sí, son para ti, le respondí. Acabamos los dos de hacer la revisión y le dije que me acompañara hasta casa por ellos. Coincidencias de la vida, en mi casa había un problema con la fosa séptica. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando al día siguiente aquel señor apareció con un camión de atascos delante de mi puerta. La empresa era suya y, agradecido por todo lo que yo le había regalado, quiso compensarme de alguna manera y lo hizo con creces. De aquel encuentro surgió una amistad. Conocí a su mujer y ellos a mi familia. A día de hoy, y después de haber sufrido un infarto, José, que así se llama, lamentablemente no puede seguir rodando en moto. Pero me enseñó que la vida es un boomerang y que si das, acabas recibiendo. Que hay personas que no buscan nada a cambio, personas que me han aportado el mundo de la moto. La CL era una moto anciana, sí, pero con ella aprendí un montón de cosas. Era sabia como ella sola, y yo, a su lado, también fui adquiriendo sabiduría, a la vez que me rodeaba de buenas personas. Con ella se inició el camino que perduraría con mi actual GS, que perdura en la actualidad. Puede que hubiera mejores motos, más caras o más cómodas, pero aquella era mi CL. Se cerraba una etapa en el mundo de la moto, que dio paso a otra en la que, aunque siga aprendiendo, ya encuentro el camino para desplegar mis alas con mucha más fuerza.